habíamos dejado como pensamiento semilla esta palabrita, la palabra renuncia, y eso tal vez nos lleva a adentrarnos un poco en la historia misma de cada uno de nosotros. Esa historia que por supuesto comienza aparentemente en el momento de la germinación, es decir, en el momento en que nos engendraron. Pero resulta que en esa germinación ya había una historia compleja que se llamaba ADN. Y en todo ese ADN estaba la historia misma, pero de la humanidad. Y entonces nos remontamos a yo no sé cuántos miles de años atrás, cuando empieza a gestarse esto que generamos de una manera evolutiva, o sea, fuimos avanzando en el proceso y fuimos conquistando, por supuesto, cosas muy significativas. Dentro de esas cosas, tal vez lo más importante es que empezamos en el proceso evolutivo a asumir una posición eréctil, y eso implicó entonces que tomáramos conciencia de un territorio. Tomar conciencia del territorio significa también darse cuenta de que estamos ocupando un espacio, un lugar, y que ese espacio y ese lugar necesariamente ya nos dan un sentido grande de pertenencia. Esa pertenencia a la que una vez reconocida le tenemos mucho temor a perder. Tal vez uno de los temores ancestrales más grandes es precisamente ese, el de perder el territorio. Y uno pierde el territorio de muchas maneras, no solamente físicamente, es decir, cuando se deja de hacer contacto, polo a tierra, anclaje, llamémoslo aquí. Y este anclaje se puede perder en los tres planos, tanto en el plano físico, como en el plano emocional, como en el plano mental. Y aún podríamos decir también que en el plano espiritual. Pero para eso la vida nos da una pausa, un instante, justamente para poder reconocer ese territorio, y entonces por eso aprendemos a caminar. Y por supuesto, si aprendemos a caminar, eso significa que tiene que haber un camino. Entonces, aunque el caminante pueda hacer el camino, normalmente ese sendero ya está esbozado y está ahí, por lo menos mostrándonos que existe una secuencia lógica ahí. El caso es que ese camino en ocasiones lo tenemos que recorrer siendo conscientes de que en el camino nos vamos a encontrar con otros que en un principio no reconocemos, porque todo gira en torno a uno, al yo, y de alguna manera aquí es donde se empieza a crear el ego. En ese proceso de encontrarnos allí, nos damos cuenta de que el ser humano empieza a afirmarse en su territorio y descubre que puede afirmarse de una manera segura. Y por supuesto, se identifica con su territorio, y si se identifica con su territorio significa me siento bien ahí. Pero
En la renuncia es muy importante entender que aunque vengamos con una serie de informaciones aquí codificadas, si queremos ser únicos y auténticos, tenemos que renunciar aún a todo esto que traíamos acá como si fuera un karma, es decir, más bien interpretándolo como si fuera un dharma. Esto fue un regalo que la humanidad nos dio, pero en ocasiones lo tomamos al contrario como un castigo que la evolución misma nos dio. Y por supuesto entonces empezamos a perder mucha parte del camino, porque si no nos encontramos en ese dibujo de la humanidad, en esta autopista, que entre otras cosas se está cruzando así no por azar, porque existe un patrón de reforzamiento. Acuérdense cuando hablábamos de las ondas y decíamos todo es frecuencias, y en las frecuencias decíamos existe este movimiento, y cuando otra onda aquí abajo está haciendo esto, que es como se le llama a este fenómeno, en el que los máximos y los mínimos coinciden en los tiempos. ¿Cómo se le llama a ese fenómeno? Resonancia. Eso es, resonancia. Pero cuando en cambio esas frecuencias no coinciden, ¿sí? Entonces se forma ¿qué? Disarmonía. Una disarmonía, digamos que una anulación por competencia de las mismas ondas. Y esa anulación entonces no permite que la información se potencie, como en este caso, sino que se empieza a perder, se empieza a quedar en el camino. Pues en ocasiones la elección voluntaria debería ser abandonar ese camino que ya está ahí, porque también nosotros vinimos con un plan, con una misión de vida, con algo que cada uno de nosotros debe no solo rescatar, sino fortalecer y proyectar. Entonces, en el momento en que nos encontramos con esto y en lugar de tomarlo como el karma, lo tomamos como el dharma, entendemos que nos podemos ahorrar gran parte del camino, gran parte del sendero, y significa también que es un momento preciso para honrar a quienes nos antecedieron, y en esa honra a quienes nos antecedieron estamos reconociéndonos en el pasado. Pero viene aquí que cuando no nos reconocemos en el pasado, y sobre todo cuando no sabemos renunciar al pasado, entonces nos quedamos alterando el territorio y alterando el sentido de pertenencia, y por supuesto alterando el sentido del anclaje. Si eso se pierde, entonces necesariamente se tiene que perder la seguridad y la identidad. Vamos hasta ahí. ¿Qué pasa entonces cuando se pierden la seguridad y la identidad? Que cada uno de nosotros deja de identificarse con su solidez, con la firmeza, con el aquí estoy yo, este es mi territorio. Y entonces cuando eso se pierde, no hay un territorio firme, y si no hay un territorio firme, empieza a pasar algo muy significativo, y es que el andamiaje que nos sostiene, que nos mantiene erguidos en ese punto, que nos mantiene con fuerza, pisando con firmeza, los desperté. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empieza a manifestarse, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la estructura ósea. Y si se altera la estructura ósea, esto puede manifestarse de muchas maneras, de acuerdo al momento evolutivo de nuestra vida en el que se manifieste esa falta de firmeza. Me explico. Si se pierde esa firmeza desde un principio porque no la encontré fácilmente, porque no tuve unos padres que me dieran la mano y me sostuvieran y me fueran llevando y me ayudaran a reconocer el territorio, pues el niño lo que tiene que hacer es que probablemente esos huesitos que lo van a sostener no van a estar firmes, sino que se empiezan a doblar. Y ustedes han visto que hay unos niñitos así, con lo que se llama un yenuaru, ¿sí? O sea,
las rodillas arqueadas. Las piernitas. Y eso normalmente se debe a un déficit de esas estructuras que componen el hueso, pero no de cualquier manera, no es simplemente porque no comió o no tomó suplementos ricos en calcio, es porque tampoco tomó suplementos ricos en protección, ricos en acompañamiento, ricos en cariño, ricos en presencia, ricos en el reconocimiento del terreno, ricos en ese acompañamiento que normalmente un ser humano debería tener de sus padres. Pero entonces aquí viene una pregunta que suele surgir en este momento de la exposición, y es que ¿y qué pasa cuando hay una mamá soltera o cuando el papá tiene que encargarse de ese niño porque la mamá lo abandonó o se fue con otro? ¿Qué ocurre? ¿Ustedes qué piensan? Alguien tiene que asumir ese rol. Claro, Pues. alguien tiene que asumir ese rol. Y si alguien asume ese rol, entonces podrá suplir, por ejemplo, el papá el rol materno. No. Entonces, ¿qué pasa? Pero es que los niños mismos se encargan de llenar como ese vacío en otra persona, buscan como una persona Buscan cercana. figuras que Eso. reemplacen eso, que puede ser la abuela, pero Sí. puede ser el padrino, puede ser la madrina, puede ser la tía, Tío. puede ser el vecino, o puede ser alguien que viene a ofrecerle cariño, ¿sí? Es decir que, aunque por supuesto la presencia de los padres biológicos es importante, aquí sale a flote una propiedad fundamental, que es la resiliencia, que es la capacidad de sobresalir a pesar de esas dificultades. Si esto se vence, si esto desde el principio el niño lo identifica y dice un momentico, pues que aquí estoy yo y además alguien más me está dando la mano y me está apoyando, y puede ser que ese papá haga también la figura materna, es posible que sí, es posible que sí, pero si él siente que hay un territorio donde apoyarse, entonces surge su capacidad de resiliencia y no solamente crece de manera normal, sino que crece a pesar de las dificultades, y posiblemente por allá, cuando esté en el quinto septenio, cuando repite el primer septenio, ocurra alguna situación de pérdida de territorio donde la memoria de él ya le dice, esto ya lo sabemos enfrentar. Y entonces simplemente entre los 28 y los 35 años, si se repitiera esa fase del niño en el primer septenio, él va a decir, no, esto está chuleado, yo ya lo tengo en mi disco duro, soy capaz de sobresalir. El otro probablemente no, porque al que le dieron la mano siempre y no tuvo que hacer el esfuerzo, entonces no aprendió cómo era ese proceso de moverse a pesar de las dificultades. Por eso la importancia de que detrás de un drama como eso siempre haya no solamente una explicación, sino lo que tú decías, un acompañamiento. Y el acompañamiento no solamente es presencia física, el acompañamiento es educación, formación, dar forma, ¿sí? Y ese acompañamiento se le está haciendo a un compañero, y compañero viene del que come pan con el otro, con pan hiero, ¿sí? Eso es muy importante, eso es fundamental, porque ese compañero está ahí para entonces mostrarle también el sendero. ¿Qué ocurre? Que después de esta germinación y después de haberse encontrado con todo ese ADN, uno tiene en ocasiones que voluntariamente también renunciar a este territorio. Y entonces empieza él, no soy de aquí, no soy de allá. ¿Por qué? Porque se reconoce ciudadano del mundo. Es decir, ya no existen unas fronteras completamente delimitadas y se atreve tímidamente a asomarse a ver qué hay por allá, y al principio explora con mucha prudencia hasta que se da cuenta, ah, es que hay otros territorios. Y si hay otros territorios, entonces al atreverse a moverse, empieza a dar tímidamente un paso, se apoya para estar firme, pero cuando da el otro paso y se da cuenta que es tierra firme, y otro más, entonces se coge confianza, y esa confianza ya conecta su corazón con el primer centro, es decir, con el territorio, cuarto centro, con su propio territorio. Pero ahí nos estaría hablando también de que la confianza, cuando yo identifico que hay un otro, entonces Claro. como el segundo septenio. Ahí vamos.
ahí vamos. Entonces, ahí cuando descubre que puede recuperar su propia confianza, encuentra que esa fianza en el corazón se la puede brindar al otro. Y entonces ya reconoce que el otro existe, pero no solamente reconoce que el otro existe, sino que sabe e identifica que hacen parte de una misma unidad, que por alguna circunstancia cada uno vino a ocupar un territorio, pero que cuando se empieza a compartir el territorio, sin duda es mucho más que la suma de las partes. Entonces eso es muy bonito, porque ya no solamente hay un sistema, hay un sentido de pertenencia, sino que hay una necesidad de empezar a compartir. ¿Qué se mueve ahí? O sea, desde lo neurológico, ¿qué se mueve ahí? Porque es que no es simplemente que un muchacho, un jovencito Claro. esté despertando sus hormonas, Claro. sino que ellos sienten esa necesidad de zafarse un poquito de los padres y mirar qué pasa con el otro, que también es de mi misma edad. Claro. Mira, primero estás andando en un cerebro reptil. Estábamos hablando aquí del pasado, y ese pasado es el cerebro reptil. Entonces, si es el cerebro reptil, estamos hablando del tallo cerebral, estamos hablando de todas las estructuras que tienen que ver con la supervivencia básica del ser, en la que él hace memoria de todo esto y utilizó los conocimientos que la humanidad le brindó para ahorrarse mucho camino, pero se apoya firmemente en eso y reconoce la necesidad de apoyarse firmemente en esto, porque si no, obviamente va a estar flotando y es como si estuvieran dando en arenas movedizas. Entonces es cierto, aquí reconoce el cerebro reptil, pero ya en ese segundo septenio empieza a reconocer un cerebro mamífero, ¿sí? Ese cerebro mamífero implica que hay un presente, y ese presente representado por el cerebro mamífero también está en relación con el cerebro, lo que se llama el cerebro límbico. Y ese cerebro límbico no es otra cosa que el descubrir que las emociones están ahí y que hay algo que a mí me invita a moverme. Es decir, que casi que me está empujando, me está dando la patadita para que yo de verdad empiece a buscar un sendero, y me doy cuenta que también es mucho más fácil andar por ese sendero si lo hago en compañía, ¿sí? Entonces empiezo a reconocer que hay una red que se esboza ahí, por lo menos tímidamente, porque ya entendemos que no solamente es un punto, sino que ya aquí hay una línea donde se comunican dos puntos, ¿sí? Pero después él tiene que renunciar a esto, porque si no se queda también ahí en una parte de su evolución. Entonces nos damos cuenta de que hay una renuncia continua. Desde el momento mismo de ser engendrados renunciamos a seguir una misma historia, sino que nos hacemos dueños de nuestra propia historia. Ojo con eso, porque cuando nos hacemos dueños de nuestra propia historia significa no hay espacio para las víctimas ni el victimismo, a menos que yo no entienda este pasado y esto que venía aquí como un dharma, sino como un karma. Entonces, el que lo reconoce como un karma, es que yo nací en esta familia y todos son depresivos, pues ¿qué me toca a mí? Deprimir, ¿cierto? En cambio el otro dice, no, me mostraron el camino, yo tengo el arte de la volición con V, de la capacidad de elegir, del famoso libre albedrío, de la vía de dos caminos, donde yo puedo decir, me voy por aquí o me voy por allá. Y es más, si me voy por el camino equivocado, además la vida me da la posibilidad de ser resiliente y devolverme y tomar el camino adecuado, cosa que ocurre con muchísima frecuencia en esos chicos adolescentes, ¿sí? Empiezan a meterse por un lado, aquí la están embarrando, pero hay que desafiar la autoridad. Mentico, es que soy yo en mi vida, parce, yo soy capaz, ¿sí? Y a mí no se me metan con mi vida, que yo ya soy grande, ¿sí? Eres muy grande hasta que pierde el techo y pierde el territorio, ¿sí? O es la misma historia del niño. El niño, ustedes ven que en la rebeldía, me voy de esta casa, a mí nadie me quiere, ¿no? Le dice, papá, listo, te vas, y le saca una maletica ya a la puerta. Yo solo. ¿Y por qué me tengo que ir? No, yo era charlando, ¿sí?
entonces él tiene la posibilidad de arrepentirse, pero de los 7 a los 14, él ya se quiere ir y lo toma un poquitico más en serio. Sin embargo, cuando esto produce vértigo, asomarse allá solo, tal vez no estoy preparado, él no pide cacao. No pide cacao diciendo, hey, me excusan, es que yo me equivoqué. No, esas palabras no están en el léxico del adolescente. No, es que pues no me molesten tanto. No, yo estoy aquí, pero déjenme en paz, tranquilo. Y por supuesto, un papá identifica, sí, este muchacho hay que tenerlo ahí con la rienda cogida todavía, que sienta que hay una autoridad, que hay un mando, pero que también empieza a pedir cuerda porque ya empieza a darse cuenta que existe un mundo que también le pertenece. Y después llega a ese tercer septenio, de los 14 a los 21, donde ya frecuentemente se alcanza lo que habríamos hablado la otra vez, la madurez cerebral con el desarrollo de la corteza cerebral, y aquí sí entonces ya se empieza a vislumbrar el futuro. Entonces, ojo, porque si se llega a esa mayoría de edad, que debería ser la de los 21 años, no la de los 18 años, fisiológicamente la madurez de la corteza cerebral se alcanza a esa edad y no a los 18, en promedio, por supuesto, estoy hablando de lo que es el grosso de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, cuando se adquiere esa madurez, él ya sí empieza a elegir y ya ahí sí dice, déjenme en paz. Pero hay algunos que se quedan aquí metidos porque se dieron cuenta de que en realidad podían. Algunos pueden trabajar, algunos pueden ganarse unos pesos haciendo sus negocios y todo eso, pero frecuentemente muchos acá también se extravían y quieren ver un mundo distinto, entonces empiezan a consumir drogas y cosas de esas. Y si esto no se resuelve, cuando llegue ese septenio correspondiente, en ese caso de los 35 a los 42, es muy frecuente, y también incluyendo posiblemente un septenio más adelante, es muy propio o muy posible que ellos digan, no, yo aquí sigo consumiendo porque pues es que a mí esto me parece muy bacano. Yo salí de mi casa y yo era dueño de mi casa y de mi vida y de mis cosas y de tal cosa, y resulta que aparentemente eso ocurrió. Entonces van donde el médico a que les ayude, y el médico los evalúa y obviamente tiene que respetar el silencio, y creen que engañan al médico cuando le dicen, yo no estoy consumiendo, yo no, antes. ¿Por qué? Porque ya les da una cierta vergüenza decir, sí, estoy consumiendo, me está pasando esto. Pero obviamente el médico tiene que respetar ese silencio, eso no es una cosa de tipo personal, en el que el médico tenga derecho a violentar, ni mucho menos, sino que, bueno, si tu decisión es mantener eso en el anonimato y guardarlo porque hay cierta vergüenza, eso solo significa que estás reconociendo, aún no he podido vencer eso, ¿sí? Hoy veía un paciente de 46 años que consultó porque no ha podido literalmente dejar sus adicciones, no solamente la marihuana, sino el perico y otras cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera pregunta es, por supuesto, ¿estás aquí voluntariamente? Sí, claro. Es que en otra época yo no hubiera estado aquí voluntariamente, pero ahora es que me parece hasta absurdo que yo a mi edad esté consumiendo, y bueno, intentaba de muchas maneras. Estuve en NA, en Narcóticos Anónimos, estuve internado en tal parte, estuve en tal cosa, pero aún así yo no he podido superar esto y necesito que me ayuden, necesito de su presencia, porque en verdad no encuentro qué es lo que pasa. Cuando le voy mostrando este sendero, él empieza a identificar una serie de falencias que se quedaron atrás y frente a las cuales simplemente decidió hacerse loco y decir, bueno, ya sobreviví a eso, pero no se resolvió. Y entonces volvemos al mismo ejemplo que yo les pongo aquí cada 8 días. Pintó la humedad, pero la quitó. No. Y si no quitó la humedad, ¿qué es lo que sigue de ahí para adelante? Claro, la pintura se tiene que desprender nuevamente y vuelve otra vez a caerse la fachada. Hay fachadas que le pueden decir a uno muchas cosas.
Uno como médico casi que reconoce allá a 100 metros quién estaba consumiendo y quién no. Pero yo no tengo como médico derecho a decir, venga a ver que es que yo ya lo pillé. No, eso es una decisión personal. Me cuentas porque se supone que me tienes confianza. Si no me cuentas, bueno, eso es respeto tu posición, pero entonces no estás siendo honesto contigo mismo. Y entonces, ¿cómo pedirle peras al olmo? Es muy importante que cada uno reconozca el sitio donde está, en qué momento evolutivo de su vida está, para poder seguir avanzando en ese territorio. Viene después un cuarto septenio, que acuérdense, decíamos, la realización profesional, y entonces dice, no, se me acabaron los cerebros, ¿para dónde pego? ¿Ustedes qué creen? Hay un cerebro reptil, hay un cerebro mamífero, hay un cerebro humano, digámoslo así, en el desarrollo de la corteza, que vendrá de esos 21 a los 28 años, donde ya se han tocado estos tres cerebros. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Más allá de eso, se abre algo que tiene que ver con el alma. sí, ya empieza a conectarse con el alma y se da cuenta que hay un reino más por explorar, ¿sí? Porque había pasado por el reino mineral, por el reino vegetal, por el reino animal, por el reino humano. Ahora tiene que descubrir ese reino de las almas, y para que eso ocurra tiene que primero hacer un proceso fundamental, que es el de integrar toda la información que ha venido recopilando durante todos estos años. Entonces este proceso de integración ya implica que me tengo que conectar con los tres cerebros para poder así formar un collage perfecto en el que sepa en qué momento tengo que actuar desde lo reptil, desde volver a recuperar la transparencia, tocando por supuesto la devoción a la luz, tocando por supuesto la flexibilidad, la capacidad de proyectarse, y entonces ahí sí, en esa fusión de esos tres cerebros, empezar a integrar una información para encontrar hilos conductores. Aquí tal vez lo más importante es que cuando se hace la integración ya se da cuenta que hay una red perfectamente esbozada a la cual pertenece y de la cual se puede nutrir, pero a la cual también tiene que nutrir. Es decir, ya empieza a identificar que esta red valía la pena y que definitivamente el mejor ejercicio es el de, a través de la red, seguir avanzando, porque es la que le da el verdadero sostén, y entonces ya ese sostén que casi que esboza otra vez el primer septenio para repetirlo luego, pero ya en una octava diferente, lo hace desde un andamiaje, acuérdense lo que decíamos aquí, desde un andamiaje completamente seguro. Es decir, ya no solamente, ya no lo va a vivir solo, sino que lo va a vivir en un núcleo que hace esa unidad. Ya la unidad no es el solo, como se reconocía con sus órganos y sistemas y cada una de las células componentes, sino que ya hay un organismo un poco mayor, y ese organismo se puede llamar familia, se puede llamar sociedad, se puede llamar país, ¿sí? Es decir, ya hay algo que lo soporta con mucha más firmeza. Pero si aquí, en ese segundo septenio que se refiere al primero, me hago entender, primero 7 a los 14, 14 a 21, 21 a 28, 28 a 35, ahí vuelve y empieza. Me salté uno, ¿cierto? De 0 a 7. Eso, 28 a 35 empieza a repetir ese primer septenio. Pero si ya ahí no hay una solidez suficientemente fuerte, entonces ya el proceso no es un huesito que se torció, ya es ¿qué empieza a ocurrir ahí? Primero le dieron una bofetada a los 0-7 años. El hombrecito aparentemente entendió la lección, pero se hizo el loco. Entonces cuando llegue a esa otra edad, ¡tum!, le devuelven otro totazo. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir aquí? Migraña, del totazo que le dieron. Debilitar la estructura. Claro, se debilita ya mucho más la estructura ósea, y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Se puede perder el equilibrio, por supuesto.
se pierde el desarrollar un equilibrio porque no hay cáncer, reconocimiento de ese cáncer en territorio. los huesos, osteoporosis, algo así. Exactamente, ya empieza a ser una etapa mucho más severa, que ya no es simplemente la carencia del calcio como tal, sino que la articulación no se reconoce a sí misma, entonces empieza a ser o una artritis, frecuentemente todavía no una artrosis. La artrosis viene en ese otro septenio que se repite por allá más adelante, pero sí empieza a hacer eso y empiezan a haber esbozos de osteopenia u osteoporosis, o sea, falta de calcio en los huesos, que puede ser mínima, osteopenia u osteoporosis cuando ya la falta es muy grande. Pero ojo, porque puede empezar desde esa edad. Por eso hoy los ginecólogos, y no entienden muy bien por qué, acostumbran decirle a las mujeres, mire, desde los 28 años usted empiece a tomar calcio. Es que yo no tengo ni 28 años, sí, ¿por qué? Ahí está la explicación. ¿Y eso es algo? El tono muscular también. Claro, todo lo que haga parte del andamiaje. De la estructura. No solamente, es decir, de toda la estructura colágena que tiene que ver con los músculos, con los ligamentos, con los tendones y por supuesto con esas bases donde se anclan todas esas estructuras que son los huesos, ¿sí? Pero aún más allá de eso, ¿qué le pasará a alguien que a los 28 años no haya superado esa primera etapa en cuanto a lo que ya viene? Porque viene un yo que ya vive, ya lo dijimos, en un núcleo, pero viene un yo, una expresión de ese yo, donde tiene que, ahora sí, volver a buscar su territorio. Por eso generalmente busca dónde está. Ya no quiere estar ahí al ladito de la mamá, sino que busca su propio territorio, su propio apartamento, su propio nicho. Y entonces, ¿qué pasa? Que para sostener, ojo la palabra que utilizo, sostener el pago de ese apartamento, él tiene que hacer algo, ¿no? A menos que tenga una herencia muy poderosa, pues no. Pero si decimos en condiciones normales, ¿qué le toca hacer? Ponerse a trabajar para producir. Claro, trabajar. Y si no fue resuelto eso de manera adecuada, ¿qué pasa? Es el que empieza en una empresa, no, es que esto, pues yo pensé que era mejor yo. La inestabilidad. No, sí, esto no. Y entonces empieza a mandar hojas de vida, a meterse por otro lado. Y resulta que en ese camino, muchas veces corre con suerte, pero otras veces, antico, no. ¿Por qué? Porque no está proyectando algo seguro que no fue trascendido desde por allá. Entonces el otro puede que no sepa de psicología, pero intuye toda una información que en la evolución se está manifestando a través de un lenguaje, de un gesto, de una postura, ojo con eso, de una postura o de un lenguaje. ¿Cómo es la postura de alguien que no tiene un territorio reconocido firmemente? Encorvado. Exacto. Yo vengo por la entrevista. Es que yo... El pasado depende. ¿Y qué? ¿Pero cuáles son tus cualidades o qué? ¿O cómo te desempeñas? No, yo soy una persona honrada, honesta, trabajadora y quisiera pues, si le puede aprovechar esta oportunidad. Yo lo exagero un poquito, pero obviamente es más o menos eso lo que es más o menos eso lo que ocurre. Pero posiblemente esa manifestación no tenga que ser con la postura, lo mejor llega muy erguido. ¿Sí? Vengo por lo del trabajo ese que ustedes están ofreciendo. Bueno, ¿y por qué quieres estar aquí en la empresa? No, pues acá no. No, lo que pasa es que pues yo creo que yo tengo como que posibilidades, porque como que yo me siento como que más o menos seguro, pues, como que le diría yo, vea, es que, sí, eso es exactamente lo mismo, la misma cosa de la postura, pero con un lenguaje. Después que no se agache así, ya tengo por el lado. Pero sí está diciendo como que, y es que de pronto tal vez quizás a lo mejor quién sabe podría ser. Y entonces por supuesto eso que está diciendo tendrá solidez en esa red de apoyo que le está diciendo por allá, venga para ver mijo, hágale, ¿sí? En cambio el otro llega, hola, ¿qué tal? No, vengo por lo del trabajo, es que me contaron que yo tengo la solución para eso, yo estoy súper capacitado para eso, soy capaz y soy consciente de que puedo hacer un aporte en la empresa. Y el otro, wow, oiga, me da una cita. Es más o menos eso, pero está proyectando otra cosa con absoluta seguridad que no solamente puede partir del deseo,
porque es cierto, puede existir el deseo genuino de querer estar ahí, pero ni siquiera es que no tengan las capacidades, sino que no cree en sus propias capacidades. No se tiene confianza. Y no se tiene confianza. Por eso relacionábamos aquí ese 4-1. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo ya conquisto ese quinto septenio, ya lo conquisto desde la confianza, desde la conexión con la esencia misma mía, que es la esencia del amor y que es la que me permite a mí proyectarme como eso que yo soy. Y si yo me proyecto como eso que yo soy, pues entonces no dejo ninguna sombra de duda. Pero si no, entonces la sombra llega. Y cuando Jung habla de la sombra, está hablando de todo lo que tenga que ver con oscuridad, con miedos, con angustia, ya no con confianza, sino con ansiedad. Y por supuesto, va a ocurrir que la proyección es esa. Y supongamos entonces que más bien ese septenio, listo, lo solucionó y estuvo bien y digamos lo asumió como el proceso de aprendizaje. Muy posiblemente llega a ese septenio y es seguramente la persona que les acabo de decir, el que está firme, el que convence, el que tiene convicción, el que tiene un tono de voz firme, no es el que titubea un poquito con la voz, porque esa cosa, el temblor con la voz está diciendo yo no soy capaz, o posiblemente, gaguea, ¿sí? O gaguea, exacto. La tartamudez es mucha parte de eso, ¿sí? Pero si supongamos que fue el segundo septenio donde se atascó, ese donde él descubría el tú, ¿cuándo vuelve a repetir ese segundo septenio? Eso, de los 35 a los 42. Y entonces, ¿cómo se podría manifestar ese septenio no resuelto en ese otro punto? Pues es que se puede manifestar de muchas maneras, Por ejemplo, en su vida personal, en su relación de pareja. Bien, ¿cómo se vería eso en la relación de pareja? Pues inseguridad, miedo. Claro, posiblemente sea el tipo celoso, el que... exacto, porque no hay una confianza ahí, no hay todavía esa solidez en esa parte del tú. Y entonces es el tipo celoso el que quiere poseer al otro y por supuesto eso se aleja del amor y normalmente son los que fracasan. ¿Qué será? He tenido 7 parejas, me miran, se acercan y se van, ¿sí? Entonces por supuesto identifica que eso, algo está pasando ahí, pero eso está bien en la parte de relación de pareja, que por supuesto está ahí presente. ¿Cómo se manifestará esto mismo en el aspecto laboral? También no tiene seguridad en sus capacidades, entonces titubea, duda, puede que tenga buenas ideas, pero como no confía, no es capaz de expresarlas. Y no es capaz de expresarlas. Ahí falta un pedacito. De llevarlas a cabo. Ah, De ejecutarlas. No cree en sí De mismo. ejecutarlas, ¿no qué? No cree en sí mismo. No cree en sí mismo, eso es cierto, pero inestable, pero además No tiene seguridad. inestable, pero él. No, es que como él no tiene seguridad en sí mismo, no puede establecer un territorio firme, entonces empieza a picar, pues a estar, en ninguna parte lo va a llenar, va a buscar algo que lo llene, donde él se pueda desempeñar. Va por ahí, va por ahí, va Pero por ahí, no. mira. Aquí al principio, en ese primer septenio era el yo, aquí yo con yo, ¿sí? Pero en ese segundo septenio, acuérdense, era el tú, ¿sí? Entonces, en la empresa, ¿qué va a pasar? La relación. Claro, las relaciones laborales. No se aguanta ese jefe es lo más aburrido del mundo, es que siempre es un explotador y al compañero de trabajo este berraco no hace nada, o lo contrario, este berraco hace demasiado, es un lambón, ¿sí? Y nunca puede entender eso porque, ¿cómo así? Pues es que nos están pagando para hacer algo, pero este tampoco, pues se mete sábado y domingo a trabajar y entonces viene aquí a mostrarle al jefe 50, yo no me voy a matar, no olvídese, la vida nos hizo trabajar solamente, ¿sí? Pero se da cuenta que si hiciera un pequeño esfuerzo no tendría que trabajar sábados y domingos, sino ser un poquito más eficiente en su proceso y simplemente aportar, pero normalmente es el que está, 5:59, hora de salida, chao, punto. Oíste, ve, pero mañana hablamos.
mañana hablamos, ¿sí? Y por supuesto eso está generando una dificultad. ¿Y cómo más va a mostrar ese tipo de problema? Por ejemplo, en el tercer septenio, cuando ya hay un nosotros, ¿cómo se manifestaría eso? Por ejemplo, a nivel de una sociedad, ¿qué ocurriría? Si el tercer septenio, o sea, de los 14 a los 21, en el que descubría el nosotros, él no la tuvo clara, o tuvo alguna dificultad, que por supuesto la tiene que tener, pero que no fue capaz de resolver adecuadamente y no hizo el proceso de aprendizaje, ¿qué le pasará de los 42 a los 49? Igual no encaja en ninguna parte. No encaja en ninguna parte, es un ser completamente asocial, o peor aún, antisocial. Y también puede ser el otro extremo, que se haga totalmente dependiente de sus Es muy socios. posible, esa es otra posibilidad, que encuentre en los otros el apoyo que tanto ha necesitado, pero entonces por supuesto nunca salen a flote sus verdaderos talentos, lo cual también es un proceso complejo y delicado. Y si no salen esos talentos, a ver, por ejemplo, volvamos al segundo septenio, repetido entre los 35 y los 42. ¿Qué pasará entonces? ¿Cómo se podrá manifestar físicamente esa carencia no resuelta, insisto? Acuérdense, esa es la del tú. ¿Cómo se podrá manifestar? ¿Cómo se relaciona uno? O mejor dicho, inicialmente, ¿desde dónde se relaciona uno con el tú? Inicialmente, pues en la primera etapa, con los amigos, pues cuando empieza a compartir con los amigos. Sí, está bien, perfecto. Ahí de los 7 a los 14 yo descubrí el tú. Y yo me compartir. relaciono con esta persona, ¿de qué manera? ¿Cómo? Empieza a compartir. Bien. Estableciendo Las gustos, amistades, Vínculos. preferencias. Vínculos, lenguajes, afecciones, sí, todas esas cosas, ¿sí? Y además empieza ahí un despertar interesante. Emocional. Claro, empieza un despertar sexual. Y por supuesto esas hormonitas básicamente ¿con qué tienen que ver? Desde el punto de vista de los centros de energía. Con el segundo nomás. Segundo y quinto. Segundo y quinto. Que fíjense es la capacidad de comunicarse. Yo me la voy a quebrar a la pelada, ¿sí? Y yo le echo el carretazo. ¿Sí? Y entonces empiezo a endulzarle y le escribo y me haces mucha falta y estás muy linda, mi amor, y la otra, ay, usted no habla bonito, ay, qué rico tenerlo más cerquita, y entonces empiezan a acercar y, ay, tan raro eso que está pasando con, ¿qué es eso? ¿Por qué son tan mal pensados ustedes? No entiendo qué están pensando. No sé qué están pensando. Entonces, ¿qué ocurrirá si eso no fue resuelto de manera adecuada? Ese septenio, ¿qué ocurrirá cuando se repite el septenio de los 35 a los 40? No son capaces de establecer relaciones de pareja. Claro, claro. Y tienen una seriosísima dificultad de comunicación con su pareja. De las dos Usted comunicaciones. nunca me dice que me quiere. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Qué pendejada es esa? Desde las novelas. Te cuento, es que yo nací así. Usted me conoce así. No nacen en los rojones. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos. Entonces, cuando se pierden los argumentos, a ellos les toca escudarse en una disculpa tan estúpida como esa de que, papá, eso digo que no tenía que estar viendo usted. Ay, te quiero todo el día. Pues, no. Pero la otra necesita esto, la sobadita, la palabra cariñosa, la cercanía, el abrazo, la rosita, el detalle, la palabra, cuando no se usaba en el momento que no estaba esperando, todas esas cosas. Eso lo necesita, porque eso nutre esto que por alguna circunstancia se estaba perdiendo. Entonces, cuando no encuentra eso, ¿qué ocurre? Se aferra a eso. Cuando encuentra esa necesidad que la llena, se aferra a esa... Sí, pero él no es capaz de comunicarse, no, entonces ¿qué pasa? No, se daña, se rompe, ahí no hay La nada. relación, o mientras tanto, alguien por allá sí le dijo a ella, Me está delicada. qué bien estás, maja, ¿te gustaría salir conmigo esta noche? Ay, no, señor, yo soy una mujer casada. Pero a la tercera vez,
oye, que es que, mira, que simplemente vamos a tomarnos algo, eso es todo, ¿eh? Ah, pues bueno, pero tengo que estar a las 10. Si pasaron las 10, no, que no, otro ratito. Hasta que Claro, hay esa carencia tan tremenda que está ahí, pero además, entonces, como no es capaz de comunicarse, no solo verbalmente, sino que dijimos que este estaba comunicado con el segundo, es muy frecuente que ahí empiecen muchas patologías de tipo aparentemente orgánico que no lo son. Me refiero a problemas de disfunción eréctil, a problemas de frigidez, a problemas de cualquiera de esas cosas, ¿no? O simplemente la manifestación física ya en los órganos comprometidos, bien sea en la tiroides o en las gónadas, o en todo el aparato reproductor. Ella puede empezar a hacer miomas, o puede ser un ovario poliquístico, o puede hacer alteraciones de sus ciclos menstruales, pero él puede hacer el varicocele, o puede hacer, no todavía, un poquito más adelante viene ese otro, puede hacer el varicocele, puede hacer a lo mejor una eyaculación precoz, que es la preocupación de muchos de estos muchachos a esta edad, es que tal cosa, pero ocurre por esto. Lo que yo los quiero llevar a entender es que, a ver, uno no se tiene que quedar analizando, a ver, 6 años, tengo 6 años, ¿qué tendré que hacer cuando yo tenga como 41? Ah, ya sé, cuando tenga 41, yo voy a pisar firme, eso. Obviamente que no se trata de eso, es un proceso que se hace de manera consciente, de acuerdo al proceso evolutivo en que vayamos, pero generalmente, y ojo a ese generalmente, acompañados por alguien que vaya mostrando el sendero. El problema es que si en ese sendero nos encontramos que probablemente la compañía no era la más adecuada o el consejo no fue el propicio, es muy probable que me demore muchísimo más en encontrar el camino verdadero. Y si no encuentro ese camino, pues ahí viene el otro lío, ¿sí? ¿Y qué pasaría entonces en ese tercer septenio que no fue vencido, que no fue superado mejor, que no fue aprendida la lección? ¿Qué pasaría en la segunda manifestación de ese tercer septenio? Que ya dijimos tiene que ver con el nosotros. Entonces hace parte de un núcleo que se puede llamar, insisto, empresa, sociedad, país, lo que ustedes quieran. Entonces no solamente al principio es asocial, y asocial significa, no, yo no quiero ir a hacer reuniones, qué pereza, a mí no me inviten a esas cosas, no, yo prefiero estar aquí tranquilo, no, pues, y empieza a meterse en el último rincón, aquí sí quedo, empieza a meterse en el último rincón, pero se aísla, y por supuesto si se aísla es como si este panelcito de aquí se perdiera. Entonces, ¿qué pasa? Hay una seria amenaza con la integración y con la estructura ya global. Y ahí es donde empieza a ser más grave, porque aquí ya hay un factor de responsabilidad al que pertenece. Entonces, si yo no soy responsable y no dejo mi presencia acá, es muy posible que yo esté ayudando a que toda esa estructura se venga abajo. Y puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, pongámoslo al revés, es el jefe de un núcleo en esa empresa. ¿Cómo sería la manifestación de un jefe que no resolvió ese tercer septenio cuando ya está por allá a los 42, a los 49? No lo reconocen los otros. Pues porque como él mismo no se reconoce, no tiene la autoridad para exigir. No es que no lo reconozcan, es que simplemente no se dio a conocer. No tiene autoridad para hacerse reconocer. Pero más grave aún, eso no se queda ahí. No, es que el jefe no. ¿Qué pasa? No hay la respuesta de los subalternos. No hay respuesta de los subalternos, entonces ¿qué le pasa a esa empresa? ¿Se va a pique o no? O es el que en su afán por demostrar es que yo sí aprendí, sin haberlo aprendido, se vuelve completamente tirano y arbitrario, y ya no es un líder, todo lo contrario, ya no es un líder, es al contrario alguien que está obstaculizando el liderazgo de la empresa y por supuesto su propio liderazgo. Y entonces ¿cómo se va a haber manifestado eso? Vea, yo soy el dueño de esta empresa, o yo soy el que la gerencia,
ojo, porque yo sé que usted está haciendo esto. Y si usted habla con tal cosa, acuerde que usted tiene una niña por la que tiene que responder y de veras si se quiere ir de aquí. La prepotencia. Y empieza, exacto, la amenaza. Y el grupo de trabajo hace una cosa fenomenal y cuando van a presentarle a la junta, él dice, yo diseñé este trabajo que jamás se le ocurrió darle el reconocimiento y los merecimientos. El mérito al que lo tenía. El mérito, exacto. ¿Por qué? Porque él necesita, literalmente necesita mostrar, aquí estoy yo. Pero por supuesto eso es patológico y esa patología en la empresa se va a manifestar de esta manera y por supuesto entonces también físicamente eso se tiene que manifestar de alguna otra manera. ¿Cómo se manifestará? ¿Qué se les ocurre? A ver, ahí sí pongan neuronas a hervir. ¿Ah? ¿Qué podrá pasar? Si en la primera, en el del yo y tú, había un andamiaje que se iba a pique y no había por supuesto un reconocimiento, un territorio, no había esa conexión del segundo y el quinto centro, ¿qué pasará aquí? Tercer septenio, el nosotros. No hay Ay, comunicación. qué rico sería que me dijeran eso. ¿No? No hay comunicación. Piensen en esto. Claro que es que aquí les voy a decir como dice un amigo mío, verde por fuera, verde por dentro y una pepa de aguacate adentro. No. Pero, a ver, ibas a decir algo. Ahí podría venir enfermedad del cuarto centro, corazón y... Bien, y excelente, claro. El tercero y cuarto, buenísimo. Sí, porque en ese primero, acuérdense, estaba el primer septenio que era el yo y era el primer centro con el séptimo centro, ¿sí? En este otro dijimos es el segundo con el quinto. ¿Cuáles nos quedan? Tercero y cuarto. Hasta por descarte. Y entonces, ¿cómo se va a manifestar eso? Desde el punto de vista de la patología, de la enfermedad, hipertensión, afecciones cardíacas. ¿Qué más? Diabetes, una cantidad. Infartos, gastritis, colitis. ¿Qué más? Pancreatitis, todas esas titis que ustedes quieran, ¿sí? Titis, no, esa no. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso está generándose ahí entre el tercero y el cuarto centro. Vamos a ver aquí la pregunta del millón. Sí. A mí me encanta porque ya los veo ahí como, pucho, ¿para dónde irá? ¿No? Fíjense, si en el primer septenio él tenía una base poco sólida y estaba amenazando incluso su estructura física que no le permitía caminar con firmeza, ¿qué ocurrirá o dónde se resolverá eso que estaba ya en relación con ese primer centro? El séptimo. Eso, bien, te veo bien, hombre, Ivana. ¿Y cómo lo resolverías desde el séptimo? Con la confianza. ¿Va hacia Leandro Bosacio, no? ¿Cómo se resolvería en el séptimo? Sí, toma de conciencia. Claro, hay una toma de conciencia, pero tú lo dijiste ahora. ¿Qué es el séptimo? La conexión. Ya es la conexión con el alma. ¿Sí? Eso significa que también se pudo haber manifestado todo eso con trastornos del sueño, con depresiones profundas, porque este séptimo, la epífisis, produce la que ya todos ustedes saben que produce. Pero en el segundo, que tenía que ver con su relación con los otros, no solamente desde el punto de vista reproductivo, sino donde yo establezco esto de la empatía, la simpatía o al contrario, el rechazo. ¿Dónde se resolverá eso? Claro, en el quinto. ¿Y La cómo? comunicación. ¿Cómo Alicia? ¿Ah? O sea, con amor, llenándose de amor propio. Y vamos muy bien. No hay entendimiento. Va muy bien. Comunicación. En la comunicación, claro. En la comunicación, por eso aquí es fundamental el diálogo. ¿Sí? Pero un diálogo genuino. Un diálogo sincero, no un diálogo demagógico donde simplemente se trata de prometer y prometer como están haciendo muchos ahora y por supuesto no llegando a ningún punto y por supuesto tratando de engañar al otro manipulando desde el lenguaje,
y se está manipulando desde el lenguaje, necesariamente el resultado tiene que ser catastrófico, ¿sí? No le vamos a meter política para que nos tranquilicemos, pero bueno, saben eso. Entonces, desde la comunicación respetuosa, ¿cuál sería la característica más importante en la comunicación ya a ese nivel? La sinceridad. Desde el corazón. Honesta. La Bueno, coherencia. la honestidad. La qué? coherencia. La coherencia. ¿Tú dijiste algo, Edilma? No, yo dije la honestidad. La honestidad. ¿Y a eso cómo se le llama a todas esas palabras juntas? ¿Ah? Amor. Asertividad. Ah, qué maravilla. Yo pensé que nadie me lo iba a dictar. La asertividad es una comunicación franca, concreta, sincera, sin tapujos, pero con profundo respeto por la visión de los otros. Entonces, si yo pongo mis cartas sobre la mesa y te digo, esto es lo que yo pienso, creo que deberíamos orientarnos, y el otro me pone sus cartas sobre la mesa, un momentico, estoy de acuerdo con esto, pero con esta otra parte no, y creo que deberíamos ponernos de acuerdo para poder establecer esa comunicación asertiva que nos permita que esto sea un gana-gana, ¿sí o no? Y si es el otro, el tercer septenio, entonces ¿dónde? En el corazón con el amor. Eso es tan sencillo como eso. En el corazón, desde el amor, pero desde el amor que implica también una cosa fundamental, que es la aceptación, no solo por mí mismo, sino por los otros, y entonces también asumo una actitud de profundo respeto, de confianza, de cercanía, y por supuesto, si estoy hablando del amor, eso significa de transparencia también en el corazón. Y ahí entonces es donde yo recupero la propiedad fundamental que hemos dicho del corazón, que se llama ¿cómo? Confianza. ¿Cómo? Coherencia. Eso. Coherencia. Claro. Y esa coherencia es absolutamente fundamental. Entonces ahí sí, el pensar, sentir y actuar tiene un sentido. ¿Sí? Ahí sí tiene un sentido. ¿Cómo vamos hasta ahí? Muy bien. Bueno, entonces, si nos damos cuenta de esto, yo creo que cada uno, ¿cuál puedo borrar? Cada uno empieza a reconocer que seguramente hay una etapa del camino que para cada uno de nosotros pudo haber sido un poquitico más tortuosa, pero que no implica entonces que yo me tenga que quedar en ese camino tortuoso y negarme a la posibilidad de reconocer que existan otras muchas posibilidades, o aún de recomponer la marcha que yo estaba dando, ¿sí? Eso implica también que en cualquier momento, yo puedo rehacer la empresa más importante, que es ¿cuál? La misma vida, ¿sí? Es la empresa de la vida. Entonces cada uno, es decir, aquí se empiezan a escasear las excusas. Es que yo, ¿qué? En realidad aquí están todas las herramientas en eso que hemos visto para no tener excusas. Entonces, si no tenemos excusas, ¿qué queda? Como dicen los americanos, ¿sí? Hay que hacerlo, pero ya desde el aprendizaje. ¿Sí o no? Con la lección aprendida. Con la lección aprendida. Me encanta eso a lo que acabas de llegar. Sí, ya estuvo hecho ese camino, del primero al séptimo, del segundo al quinto, del tercero al cuarto. ¿Qué queda faltando? Eso. ¿Y eso cómo se llama? Integrarse. Eso es. Entonces ahí viene el sexto centro y vamos a entender por qué ese sexto centro es el centro de la integración. ¿Qué hace ese sexto centro? Primero, ¿quiénes están en el sexto centro desde el punto de vista de los órganos como tal? ¿Quiénes representan el sexto centro? La suprarrenal.
No. Definitivamente no, ¿cierto? Está bien esa La arterial. ¿En la qué? La arterial. No. No. Ay, yo soy el que dice no. No, la epífisis, no la hipófisis. Eso. La hipófisis. ¿La hipófisis o qué? No. No, Epífisis. no. Epífisis Opineal. pineal. Sí. Bien Y la distinto. hipófisis, No confundamos eso. sí. Y es la hipófisis, pero aquí también hay otra glandulita muy importante. ¿Qué se llama? Hipotálamo. Eso. Hipófisis o pituitaria, muy bien. Muy bien. Hipófisis o pituitaria. Pituitaria. Pero también aquí está el hipotálamo, Hipotálamo. que como el nombre lo dice, está debajo del tálamo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que la hipófisis es como el gran director de orquesta de todo lo que implique organizar las diferentes glándulas o chakras. Ya lo hemos dicho, los hindúes hablan de chakras. Nosotros hablamos de glándulas, pero estamos hablando de lo mismo, realmente, por lo menos en cuanto a los chakras primarios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que hay un director de orquesta, aquí surge el director de orquesta, ¿sí? Que dice, vamos a ir a mi ritmo, y yo voy a imponer el ritmo. Pero ¿qué pasa si de pronto ese director de orquesta se haya tomado unos traguitos? Músico, vamos a empezar. Sí, entonces, ¿qué pasa? No hay. Esto no hay armonía. No hay dirección. No se integra nada. No hay dirección. ¿Qué pasa, doña Melba? Que la banda está borracha. Que la banda está borracha. Y por supuesto, los músicos que van a hacer no saben qué van a interpretar porque no tienen una orden concreta y clara. Y si se pierde esa orden concreta y clara, entonces simplemente no hay un norte, no hay una dirección. No solamente no hay integración, sino que no hay dirección. Si no hay dirección, ¿qué pasa aquí? Que se pierde el qué. El ritmo. No, El rumbo, Propósito. el sendero. el propósito. Como quien dice, la visión teleológica de las cosas. Y uno sin propósito, entonces, ¿qué hace en este mundo? Deambula. 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 ¿Y qué significa eso, ya que lo descompusiste? Deambula. Vaya aquí para allá y no sabe No entiendo dónde. Está perdido. Es sin rumbo. Así no tiene un camino, se le perdió Está perdido. esa brújula del sistema que está aquí en el hipotálamo. Y entonces, si a alguien se le pierde la brújula que está en el hipotálamo, eso físicamente, ¿cómo se manifestará? Una depresión. Desorientado. No, pues, Puede haber algo de depresión, sí, porque también aquí se regula parte de la serotonina. Pero ¿qué más habrá? Inseguridad. Inestabilidad. Desequilibrio. Bien, desequilibrio, pero no necesariamente desequilibrio de esto, de ver, emocional. sino emocional. Mental. Y desequilibrio en una cosa fundamental, porque este es, ya lo dijimos, el director de orquesta de todo el sistema nervioso central y Desequilibrio este total. cerebro sí quedó pues deprimente. Desequilibrado. Entonces, bueno, eso. Este es el cerebro, eso ahí sí mejor, aquí está el ¿sí? Aquí está, este lo tuve que poner ñato, pero en fin, más o menos, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es sexto centro donde está la brújula del sistema, y aquí hay una cosa que se llama sistema nervioso autónomo. Entonces ya les dije, Ya se perdió. Disautonomía. disautonomía, claro. El paciente lo va a manifestar como una disautonomía. Si no es capaz de integrar la información, que tiene que haber una alteración del sistema nervioso autónomo, y eso se le llama una disautonomía. Bien sea porque prime el sistema nervioso simpático o parasimpático, ¿sí? Entonces debe haber un equilibrio, pero si se pierde ese equilibrio, eso es lo que le pasó al director de orquesta, que borracho.
¿sí? Entonces no pudo mantener el equilibrio y por supuesto, ¿cómo le exijo yo a los músicos que mantengan el equilibrio si el director no la tiene? Por supuesto que nos quedamos ahí perdidos por completo. ¿Sí? ¿Sí o no? Este hipotálamo además regula muchas funciones, muchas, que yo no me voy a meter aquí pues muy profundamente para no cansarlos desde el punto de vista médico y todo eso. Pero una de las cosas tal vez más importantes es que también maneja la libido, y no solamente en el plano sexual, sino también la avidez por la vida misma, ¿sí? La pasión, en cierta manera tiene que ver también un poquito con la dopamina, pero es eso, es como mi rumbo, mi razón de ser, es que sí. Y entonces cuando alguien se enamora, no solamente se enamora desde acá, sino que se enamora desde el corazón del cerebro, que es el hipotálamo. Y por eso en el hipotálamo se mueve gran parte de las emociones. Y aquí también está en la amígdala del hipocampo, que están ahí cerquitica, que manejan todas esas emocionalidades también, y por supuesto regulan gran parte del comportamiento del ser humano. Como quien dice, mucha parte del comportamiento depende de la capacidad integradora. Si yo no estoy integrando, ¿qué pasa? No puedo hacer correctos hilos conductores, no puedo saber que si esto tal cosa, entonces probablemente esto, y seguramente aquello, esto que estamos haciendo hoy. Si no hubiera una capacidad integrativa, entonces cada cosa se maneja como si fuera una islita aparte. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando cada estructura se maneja como una islita aparte y no como integrante de un todo? Donde empiezan las enfermedades. Se enferma porque no hay una coordinación. Sí, pero ¿qué? No, la armonía. Pues claro, se enferma. Sí, pero ¿de qué? Tiene que hacer mucho esfuerzo como por separado todas las partes. Y eso no les parece a ustedes como muy caótico. Enfermedades autoinmunes. Pudiera, pero no tanto. Ya empieza a haber una cosa mucho más compleja. Antes se tocó una red de colágena, músculos, huesos, tendones, fascias, todo eso. Después se tocó una red vascular, hipertensión, vasculitis, todas esas cosas. Mentales. Enfermedades mentales. Empieza no solamente la red nerviosa, estructuralmente, físicamente, y entonces puede haber una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, como por ejemplo una esclerosis múltiple, como por ejemplo inclusive pudiera tener que ver con Alzheimer. ¿Alguien está estorbando por ahí? Pudiera haber una cosa que estuviera en relación con problemas del sistema nervioso central como tal, en las estructuras que lo componen, ¿sí? Y puede haber una demencia senil acelerada prematura, ¿sí? Pero, entonces ese sexto centro, ¿de qué se nutrirá? Si ese sexto centro integra la información, Las buenas emociones. De la coherencia de todos los otros. O sea, todo. ¿y cómo se llama todo eso? ¿Qué engloba esto que este aprendió, esto que este aprendió, esto que este aprendió, esto que este aprendió? ¿Cómo se llama todo eso en La conjunto? unidad. Sí. Coherencia. Condensación. Conectividad. Conocimiento. ¿Yo qué le iba a decir? Bendito sea mi Dios. ¿Cómo se había reflejado en un niño? Yo quisiera saber. A ver, lo que pasa es que no es propio que el niño integre toda esa información. Él va integrando de manera gradual, pero esto no está acorde. Y fíjate que decíamos, la mayoría de edad se obtiene a los 21 años. ¿Qué significa? Que apenas aquí se empezó a madurar la corteza. ¿Qué significa? Que por supuesto el niño no puede tomar decisiones de esas en las que dependa la vida de muchos, ni siquiera la de él, ¿sí? Porque no tiene la capacidad de decisión todavía.
que de alguna manera, si eso no fue resuelto, vaya en un septenio mucho más adelante, es posible que eso lleve a la demencia senil o al Alzheimer. Por eso es que esas enfermedades se generan en edad adulta más que todo. Generalmente. Consecuencias. Pero Eso, yo me septenio puse no a pensar resuelto. en un niño con, ya tienen otro nombre, pero con parálisis cerebral, que también hay una falta de conexión. Puede que todo su parte cognitiva está bien, pero Sí. no hay una conexión de sus movimientos. Lo que ocurre es que ya la parálisis cerebral no viene mejor dicho, ya no viene más adelante, sino que fue un proceso congénito, por malformaciones, por algún tipo de toxicidad durante el embarazo, por cualquier tipo, falta de oxigenación, cualquiera de esas cosas que llevaron a que esa parálisis cerebral se manifestara. Pero es distinta al que hizo, digamos, un proceso evolutivo normal entre comillas estoy diciendo. Lo que les quiero decir con esto que vimos hoy es que es un poquito difícil crecer, ¿o no? Sí, pero también es una responsabilidad crecer haciendo aprendizajes. Yo tengo una pregunta. Diríamos entonces que estos septenios que yo los tengo que repetir a partir de, pues repito, del 28 a los 35, yo tengo solo tiempo hasta los 56 para resolver toda esta vida, pues resolver todo lo que tenga, tengo tiempo para resolver y hacer como los septenios hasta los 56, que sería repetirlos, y de ahí empiezan como las enfermedades, o yo puedo seguir repitiendo cada vez los septenios nuevamente. Claro, de hecho a los 56 vas a volver otra vez al primer septenio, ¿sí? Se vuelve y se repite, o sea, son 4 septenios, cada 28 años haces otra vez ¿sí? Eso es bien importante, pero ojo, no significa que tú entonces te tengas necesariamente que enfermar de Alzheimer si no resolviste esta cosa aquí de la integración y no, es posible que la patología tenga que ver con el sistema nervioso central, no necesariamente un Alzheimer. Y alguien hizo un Alzheimer precozmente y lo hizo a los 40, porque puede ocurrir. ¿Qué implicará eso? A ver si alguien me responde eso. Porque entonces vamos a decir, no puede ser Alzheimer porque todavía no tenía edad. ¿Sí? Lo que hacemos si está diagnosticado. Y entre otras cosas cada vez más frecuente, una edad más temprana. Ahí sí tiene mucha cabida lo genético. Claro. Hay un rasgo genético importante, pero además una expresión genética, ojo con eso. Porque es que la expresión genética no depende del contenido genético, sino de los procesos de aprendizaje que se hayan hecho, o mejor, que no se hayan hecho. ¿Sí? Es decir, muchos de los genes se manifiestan por aprendizajes no resueltos. Dicho de otra manera, se diría que desaprendizaje, o cómo se llamaría eso. O no puede ser también por un trauma que haya tenido la persona. Es que el aprendizaje puede ser físico, emocional, mental, espiritual, de lo que decíamos ahí al principio, o aún espiritual. Es posible que haya cosas que vengan mucho más, eso sí, de mucho más atrás. Por ejemplo, toda una cultura religiosa. Nosotros no entendemos por qué la gente va a poner bombas a las 2 torres gemelas y le echan el nombre de un dios o de una religión. Para nosotros, desde nuestro sistema de creencias, resulta absolutamente inaceptable. Pero para ellos es al contrario un honor y un sacrificio haber entregado su vida y ponerse una bomba y ser ¿cómo se llama eso? Un kamikaze, eso es la salvación, es el pasar al otro reino. Pero entonces ahí sí ya estamos hablando de un conflicto que va mucho más allá del drama personal, y entonces está integrando toda una información que viene de todo lo colectivo, y por eso a veces también la humanidad se enferma como humanidad. En un momento determinado evolutivo la humanidad se tuvo que enfermar. Cuando hablábamos del crecer y multiplicado, se tuvo que enfermar de una cosa que se desorganizó por completo. Entonces vinieron las sífilis y vinieron todo ese tipo de patologías que acabaron con gran parte de la población hasta el advenimiento de la penicilina. Pero eso lo necesitaba la humanidad, ¿sí? En otro momento, cuando la humanidad empezó a tener su capacidad de pensar, pero de no unirse, de no fusionarse, entonces posiblemente se decepcionó demasiado y entró en procesos
muy tristes a nivel colectivo, y vinieron patologías como la tuberculosis, que ahora vuelve a tomar fuerza y que afecta el pulmón. No es al azar la gran mayoría de las veces. Hay tuberculosis renal, de los ganglios, pero la mayoría de las tuberculosis es de tipo pulmonar. Entonces, ¿qué significa? Que estamos posiblemente en una humanidad triste, y por eso los dos primeros tipos de cáncer que se presentan en los hombres son próstata y pulmón. Eso nos está diciendo, a ver, esto no es una cosa de tipo personal, esto es una cosa colectiva, aquí se están moviendo cosas mucho más profundas. Cuando tenemos esta crisis de gobernabilidad, donde ustedes cada que prenden la radio o el televisor están hablando del corrupto de turno, aquí o en Estados Unidos o en Argentina o en Venezuela, no, en Venezuela sí no, cuando eso pasa, ¿qué está ocurriendo? Lo está diciendo es que la humanidad está enferma colectivamente, y posiblemente que siga después de una cosa como esa. Esto es aterrador el panorama, y no pretendo hacer terrorismo, pero ¿qué tiene que venir después de una cosa? Hay que tocar fondo para poder... No probablemente la extinción, pero seguramente sí la destrucción, la masiva, pues, que es que ya esto se salió de las manos. Entonces, lo que coordine este caos, y que decir, venga, que tenemos que salir a un nuevo orden y a lo mejor la necesidad será eso. Como en su momento fue necesario que apareciera una figura como la que ustedes ya saben aquí, ¿sí? Que tenía que aparecer desafortunadamente para que a la verdad que entendiéramos una lección, y después, con mucho tiempo, empezáramos a medio ser resilientes y dijeran, es la ciudad más innovadora del mundo, ¿sí? Pero sí que nos ha costado, ¿sí? Y a veces nos disfrazamos de Nobeles de paz y todas esas cosas, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hay todo un aprendizaje demasiado complejo que en el nivel individual a nosotros de verdad nos da mucha dificultad de entender. Yo hay muchísimas cosas que no entiendo de lo que está ocurriendo políticamente en el país, pero insisto, no me voy a meter en eso porque no quiero tocar aquí puñeritos, ¿sí? Pero sin duda que lo que nos está pasando como nación, más allá de los partidos, más allá de los gobernantes, más allá de los candidatos o no, es que hay un estado de confusión tal que nos perdimos en la capacidad de integrar. Y ojo, si nos perdimos en la capacidad de integración, esto es un sexto centro a nivel colectivo, algo está pasando, pero un sexto centro con la necesidad de territorialidad. Cada uno quiere coger su pedazo, y el corrupto coge, y el otro coge, y el otro coge. ¿Qué es eso? Necesidad y apegos por allá. O sea, todo lo infradiafragmático no resuelto en lo supradiafragmático. Entonces esto tiene una connotación, yo diría, demasiado profunda, que tenemos que, si somos por lo menos conscientes de esto, si nosotros que por lo menos tenemos esta oportunidad de encuentro y de discusiones de este tipo de cosas, creo que tenemos una grandísima responsabilidad, que es la de tratar de tocar otras conciencias. Ojo, fíjense que yo no estoy diciendo dígale que vote por tal o por tal, no, por supuesto que eso es una decisión de tipo personal, pero sí por lo menos de despertar conciencia. Esto no es simplemente una moda, o no es simplemente una cosa de ir contra este o contra aquel, sino a ver, unos argumentos, miremos qué ha ocurrido allá afuera, miremos qué está ocurriendo allá en el vecino, miremos qué está pasando allá y qué nos puede pasar, y que esto también depende de nosotros, ¿sí? O sea, Alejo, que a nivel país, ciudad, a nivel local, nos tenemos que unir y tomar conciencia de que no esto. Claro, por eso es que yo insisto tantísimo en esa ayuda que necesitamos, de que compartamos esto por las redes. O sea, no compartir tanto el caos de decir, no, esto está muy horrible, sí, ¿qué vamos a hacer? No, crear como una conciencia de unirnos. Compartamos cosas que lleven a que haya propuestas y a que por lo menos acudan neuronas. Por eso insisto, yo les digo, repartan esto entre sus... No se queden desde el egoísmo, porque eso es volver a vivir de manera personal lo que está viviendo una nación. Entonces, no nos apropiemos del conocimiento, eso no tiene sentido, si no yo no estaría aquí parado. Eso no tiene ningún sentido. Si esto que estamos aprendiendo y discutiendo, porque yo también lo he estado aprendiendo, créanme, yo no tenía ni idea de qué iba a hablar hoy.
pero yo me paro aquí y ustedes me empiezan a dictar. Eso es lo que yo simplemente estoy escuchando lo que ustedes me están dictando. Yo, digamos que percibo eso un poquito, pero si nosotros que ya hemos hecho un recorrido no nos encargamos de que estas redes se vayan ampliando, pues la estructura es muy endeble. Y ahí estamos hace mucho rato. Nos dedicamos a ser asistencialistas hace mucho tiempo. Yo he criticado ese modelo hace mucho rato, porque es que sí, nos vamos a hacer obras de caridad allá a la comuna tal, y entonces en diciembre recogemos no sé cuántos regalos y muy bonita la labor, pero eso resolvió algún problema. No cambia nada. Estamos yéndonos para las poblaciones de desplazados y todo eso, a tratar de trabajar nos vemos una vez en la semana, sembramos una semillita, pero es que el resto de la semana hay otros sembrando 50.000 malezas ahí que están acabando con la semillita esa. Luego, en algo nos estamos equivocando. Esto nos tiene que llevar a replantearnos muchas cosas. Alicia, ¿ibas a decir algo? No, pues que sí, hay que compartir el conocimiento, porque si no tampoco nos hace efecto a nosotros. Por supuesto. Actuando desde Recuerden, no es en broma lo que yo les digo aquí, es dando como se recibe, es dividiendo como se multiplica. Entonces, es la responsabilidad. No le saquemos el cuerpo. Esto es muy bonito y esto, de verdad, a mí me parece súper encarretador, me parece, wow, qué buena esa manera de ver las cosas. Sí. Y yo no digo que no, pero no nos quedemos ahí porque nos estamos quedando en la periferia muy tímidamente, cada uno en su rinconcito de trabajo, con tus niños, en tu hogar, en tu empresa, cada uno tiene la posibilidad de ir tocando mentes sensibles, ¿sí? Y si por supuesto vamos contra la corriente, pues nos ahorramos ese paso, no tiene sentido tampoco desgastarnos ahí donde no hay un terreno fértil, eso tampoco tiene sentido. Pero es algo raro porque cuando uno se mete como en este cuento, no sé por qué, como que atrae a uno a las personas que están. Claro, eso no es al azar, eso no es nada raro, eso es simplemente que lo que está en mayor orden atrae lo que está en el caos. Eso es una ley física, eso no es que nos lo inventamos nosotros, ni nosotros somos los chachos de la película, no. Simplemente estamos vibrando en un patrón frecuencial un poquito más alto. Humildemente tenemos que decir, es apenas un poquito más alto que aquellos que a lo mejor les ha tocado una vida mucho más compleja, pero eso mismo puede ser un vórtice atractor y generar muchas modificaciones y generar, por supuesto, visiones completamente ampliadas del panorama, y por eso ahí es donde yo llamo la atención y digo, es nuestra responsabilidad. Se cambian mentes, corazones, sentires, visiones. Si cambiáramos corazones, ya con eso estaríamos hechos. Actitudes. Vamos a terminar haciendo la meditación.